Por ti, oh Dios, el alma mía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sé el Dios vivo, el Dios vivo. ¿Qué tal, amigos? Les habla el pastor Emilio Chable desde la hermosa Melvindale, en el estado de Michigan. Que Dios los bendiga. Es un placer volver a saludarlos por este medio y contribuir con mi pequeño grano de arena y dando de gracia lo que de gracia Dios nos ha entregado, con el compromiso de poder direccionar, fortalecer, qué sé yo, algo Dios va a hacer a través de la acción y la propuesta que muchos de mis compañeros, colegas, pastores, hermanos, ministros, maestros, todo mundo estamos tratando de hacer algo con los talentos que Dios nos ha concedido. Por eso en esta tarde, en esta hora, yo me uno al regocijo que todos aquellos experimentamos esta diferente manera de hacer iglesia. Que el Señor los bendiga, que Dios fortalezca sus vidas. El día anterior a la anterior emisión, habría de compartir con ustedes la Biblia, una revelación de lo alto. Es un folleto que he estado distribuyendo en las áreas donde he tenido la oportunidad de compartirlo. Con pretendo orientar al lector y decirle que la Biblia, el contenido de la palabra de Dios es una revelación de lo alto. La Biblia es de origen divino. Si consideramos a la luz de la revelación escrita, diríase que su origen se dio en la mente de Dios antes de que aterrizara a través de las plumas de los autores, más de 40, 30, en un lapso entre 1500 años, antes de que llegara a esas plumas, a ese papel, hubo un autor detrás de ese escrito y se llama Dios. De manera que es Dios quien tomó la decisión de revelarnos sus planes eternos desde antes de la fundación del mundo. Y en ella, en la Biblia, Dios nos revela el pasado, Dios nos revela el presente y también Dios nos revela el futuro de la nación israelita, el futuro de la humanidad en general. Como un detalle nada más, mire, Moisés, uno de los escritores a quien se le atribuyen los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, nació 1500 años antes de Cristo. Y escribió y describió palabras, cosas, asuntos con un detalle jamás imaginado 1500 años antes de que él naciera. ¿Se imagina usted nada más? Por puro sentido común, ¿cómo pudo haber escrito Moisés tantas cosas y detalles como por ejemplo lo que sucedió en el jardín del Edén? A menos que Dios se lo haya revelado. Por eso, si Dios no le hubiera revelado todos estos escritos, entonces, querido amigo, no los hubiera descrito así. Por ello, la Biblia es una revelación de lo alto. La Biblia no es un libro común, es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios, nosotros la compartimos. Yo comparto la palabra de Dios. Yo no comparto mi palabra, comparto la esencia de la palabra que practico esta palabra. Esta palabra me ha traído revelación, esta palabra me ha liberado, esta palabra ha hecho cambios trascendentales en mi vida. Por eso es muy importante que usted se acerque a esta revelación escrita que progresivamente le va dando los elementos necesarios para fortalecer su fe, para direccionar su fe, para mostrar ante el mundo a quién perteneces, en qué lugar estás parados. ¿Qué pasaba? ¿Dónde emerge la palabra de Dios? Pues nada más y nada menos que en el pueblo israelita. Antes del nacimiento de Jesús, los israelitas tenían los escritos de Moisés.
como son los salmos, los profetas. Esta era su Biblia. Nosotros la conocemos como el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, fue el documento de su doctrina, de su teología. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía los elementos para adorar a Dios. Con ellos el pueblo de Israel fue orientado en su vida espiritual, en su vida moral, en su vida social, aún en lo que comían, aún cómo deberían de tratar a la naturaleza, el campo, los árboles, ¿cómo debería ser el trato para con todo alrededor, para con Dios y para con todo lo que al pueblo de Israel a su alrededor emergía? También de principio a fin en el Antiguo Testamento, Dios a través de Moisés, a través del Génesis, promete un libertador. En el Génesis Moisés revela, él va a ser la semilla, la simiente de la mujer. Moisés le va a decir al pueblo de Israel, un día Dios va a levantar un profeta como yo, a él oiréis, y el que no lo escuche, el que no lo siga, va a morir irremisiblemente. No, aunque no físicamente, pero sí la muerte espiritual va a ser determinante. Y bueno, usted me dirá, Pastor Chable, ¿y por qué hay un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento? Es que, amado amigo, amado creyente, si usted no lo sabía, después de la muerte de Cristo, después de la ascensión de Cristo, se levanta un grupo de creyentes convertidos del judaísmo al cristianismo. Entonces los apóstoles que quedaron deseosos de fortalecer la vida y conducta y teología de los nuevos conversos, tanto judíos como gentiles, mandan cartas a cada una de las iglesias donde se reunían. Estas cartas, las del apóstol Pablo, estos escritos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todos los escritos del Nuevo Testamento van a provocar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento a finales del primer siglo. Esto tiene mucha relevancia porque originalmente los hermanos que escribieron estos documentos tenían como propósito solamente fortalecer la vida y fe de esa naciente iglesia. Nunca se imaginaron que nosotros también seríamos beneficiados con esos escritos. Sé que Dios los guió a escribir cada una de esas palabras. Fue una revelación escrita. Con ella fundamentamos la fe del cristianismo. Escucha bien lo que estoy diciendo, cristianismo. No tiene nada que ver con las religiones que hoy usted conoce. Por eso, el cristianismo tiene su origen en la mente de Dios. La Biblia tiene su origen en la mente de Dios. Y el Nuevo Testamento fue escrito para direccionar la vida, no solamente de los no convertidos en cristianismo, tanto judíos como gentiles, sino también para nuestros días. De tal forma que en ese mundo conocido el idioma griego era fundamental. A través de él estaba escrito la Biblia. Pero ¿qué pasaba con nosotros? Los hispanos, los mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, dominicanos, puertorriqueños, de Bolivia, de Brasil, de Venezuela, de toda América y Sudamérica, Centroamérica y Mesoamérica, aún de Estados Unidos. ¿Qué pasaba? Necesitábamos, el pueblo hispano, una escritura en nuestro idioma. ¿Y sabe quién se le ocurrió esa idea? A Casiodoro de Reina. En 1569 Casiodoro de Reina logró imprimir de los idiomas originales. Este hombre, como los demás, allá en el convento de San Isidro del Monte, déjeme corroborar el dato que tengo escrito aquí, en el convento de San Isidro del Campo en Sevilla, que ahí se convierte al cristianismo. De ser un monje católico de la curia romana, se convierte al cristianismo abrazando la fe del precursor del protestantismo, Martín Lutero, y produjo
después de huir porque fueron perseguidos por la tremenda y santa Inquisición, originada y decretada por el Vaticano en nuestros días, en aquel entonces, perdón. Bueno, tiene esa idea de traerle a España, al pueblo de la lengua de Cervantes, la Biblia en sus propios idiomas. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Estaba prohibido que el pueblo tuviera una Biblia en sus manos en su idioma. Tenían una Biblia, pero era en latín, y no podían tenerla en otro idioma que no fuera el latín. De manera que estaba controlado fuertemente y nadie podía tener otra Biblia o una Biblia en su idioma español. De manera que tanto la Biblia como Martín Lutero, después de su edición de 1569, fueron perseguidos por la mal llamada Santa Inquisición, autorizada por el Papa de Roma, en un intento por impedirle a la gente la verdad de Dios en su propio idioma, ya que solo se les permitía tener la Biblia y leerla en el idioma latino. Por eso aquí está la palabra de Dios. Ahora, amado amigo, hasta está en línea. ¿Se da cuenta de la importancia de tener eso? Maravilloso. Yo le animo para que se acerque a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra del supremo, del mero jefe, el Señor Dios Todopoderoso. Cuando usted lea la Biblia, usted se acercará a Dios y se apartará del pecado. Usted encontrará las armas para su salvación. Usted conocerá su futuro y ahí en la palabra se le revelará el final de su enemigo, Satanás. Mire, lo animo para que lea la palabra. Si hay algo que adolecemos los hispanos es que no leemos. Estamos acostumbrados a pura maruchan, como dicen allá en el barrio, a pura maruchan y puras palomitas de maíz, pura comida chatarra. Quiere carne, quiere leche espiritual no adulterada, porque dicho sea de paso, también hay palabra adulterada, ¿no? Usted debe leer la Biblia porque es de origen divino. Usted debe acercarse a la Biblia porque es la palabra de Dios, porque es una revelación del pasado, el presente y el futuro de la humanidad. ¿Quiere conocer el pasado, los orígenes, cómo inició la vida del ser humano? Vaya a la Biblia. ¿Quiere conocer cómo está el presente? Vaya al Nuevo Testamento. ¿Quiere conocer qué va a pasar mañana y qué es lo que está por pasar ya? Vaya a la revelación del Apocalipsis. La palabra de Dios contiene el remedio para el problema principal en la vida del hombre: el pecado, la rebeldía, el odio, la amargura, el resentimiento. Se llama Cristo. Tiene la palabra para nuestra salvación. Contiene el remedio para nuestra salvación. Y nos ofrece los principios y valores para vivir feliz aquí, en esta vida, en la familia, en el hogar, en la sociedad. Amado amigo, no se detenga ya. Ahora es cuando tienes que correr. Abre tu iPad, tu móvil y busca la palabra de Dios. Te recomiendo la versión 1960 de Reina Valera, o puedes leer una del idioma actual. Cualquiera de ellas, busca la palabra. Que Dios te bendiga. Mi oración, Señor, que tu palabra no caiga en vacío, que haga lo que ha prometido hacer. Te ruego por cada uno de aquellos amigos, conocidos, que han tenido el tiempo para conocer tu palabra. En el nombre de Jesús, haga esta oración suya. Abre mi entendimiento para despertar hambre y sed por tu palabra. Amigos, les habló el pastor Emilio Chable. Si usted desea más información, le dejo mi correo emichable7@hotmail. Que el Señor le bendiga, es mi deseo. Un saludo a todos aquellos que se han conectado en el momento después de esta emisión, que yo la hago en vivo, pero la produzco
a través de YouTube. Que Dios los bendiga. Gracias.